estamos de nuevo en directo con mis invitados que nos van a ayudar a poner orden en finanzas y en la cabeza. A ver si es posible, porque algunos somos una causa perdida. Una consulta técnica, Santi, porque yo cuando hablo de finanzas y eso digo muchas palabrotas. Puedo decir puta mierda, vaya, joder, o no. Me modero, vale, perfecto, pues nada. No he dicho nada, solo pregunté si se podía decir. Buenos días, Daniel. Buenos días y muchas gracias por invitarme. Un No, placer estar aquí contigo. gracias a ti por venir, porque sabes que tienes un perfil muy buscado, ¿no? Como no sea en Tinder, no, como todos los gestores, somos muchos. El mercado es muy amplio y hay sitio para todos. O sea, que tan buscado no estoy. Sí, sí, No. sí, te digo, ya te digo yo que muchos de nosotros estamos pasándonos la vida en Google. A ver, ¿cómo hago para pagar menos impuestos? ¿Cómo hago para esto, para lo otro? ¿Será Ahora, que necesito un gestor? ¿No lo necesito? Antes de ir contigo, quiero también leer lo que me ha dicho ChatGPT cuando le he contado en dos, tres palabras a quién tengo invitado. Y tú me dices si es así o no es así. Daniel, el gestor, tu aliado legal. bueno, estaría por ver. Daniel es el que pone orden en el caos de facturas e impuestos de mi propia empresa, que le he dicho que voy a invitar a mi gestor. Así que os aseguro que sabe de lo que habla. Esto se lo Mm. he dicho yo, que quiero traer a alguien que sabe de lo que habla. Dijo, bueno, es Daniel. Es gestor especializado en pymes y hoy viene a responder la pregunta que todos nos hacemos en bajito. ¿Se puede ser 100% legal en España sin arruinarse el primer año? A ver, Daniel, prepárate que te vamos a preguntar todo lo que Google no nos aclara. Bienvenido. Bueno, pues de entrada ya tienes ahí la respuesta. ChatGPT es mi competencia número uno ahora mismo, la mía y la de cualquier consultor. Y esto es una realidad. Los clientes ya vienen con la respuesta. Primero le dicen a ChatGPT, yo no quiero pagar. Y cuando ChatGPT no les da la respuesta que les encaja, entonces me preguntan a mí. Pero primero pasan por allí. ¿Se equivoca ChatGPT? Se equivoca poco. Lo que plantea mal las operaciones en general. Si cómo lo tienes que plantear se suele equivocar, pero en cómo te puedes ahorrar impuestos y cómo puedes llegar a hacerlo, no se equivoca mucho, ¿eh? Yo cada vez lo utilizamos más nosotros en el despacho. Qué Para- buena noticia. A ver, voy con las preguntas, que sé que mucha gente necesita saber esto para coger el valor y dar el salto a emprender. ¿Se puede empezar sin gestor si el presupuesto es bajo? ¿Se puede empezar? Sí. Hay muchos medios, ChatGPT puede ser uno, tienes un montón de vídeos, la agencia tributaria también los tiene, pero no es recomendable, sobre todo el inicio. ¿Por qué? Porque en el inicio es donde tú le indicas a la administración cómo vas a trabajar, a qué te vas a dedicar y qué impuestos vas a pagar. Si esto lo haces mal, ya desde el principio te tienen focalizado y no van a parar. No van a parar de pedirte cosas, pedirte documentos que a lo mejor no tienes ninguna obligación de presentar. Entonces yo diría, el primer paso es importantísimo poder tener un mini asesoramiento. No hace falta una gran consultoría, un mini asesoramiento. A partir de ahí, ningún problema, porque los impuestos son relativamente sencillos para, sobre todo si hablamos de un autónomo o una pyme quizás se complica un poquito más, pero un autónomo perfectamente, si quisiera, se lo podría llevar. Entonces, esos costes iniciales de consultoría se los podría ahorrar, de presentación de impuestos con el gestor, quizá, pero no es muy recomendable. Hay otras cosas en las que se puede ahorrar mucho más dinero. Pero yo tengo una duda también. ¿Me tengo que dar de alta desde el minuto uno cuando empiezo a emprender? ¿Me lo exige la ley? Bueno, aquí hay un problema con las leyes en España y es ¿qué dice la ley? ¿Qué interpreta la administración? La ley te dice claramente, si tú no llegas al salario mínimo, si tú habitualmente no trabajas en este sector o en el trabajo que vas a hacer, tú no hace falta que te des de alta de autónomo, por tanto, podrías facturar. Esto es lo que dice la ley. Ahora vamos a lo que dice la administración cuando te hace una inspección. ¿Qué es habitual? Para mí habitual puede ser hacer 2 meses seguidos, 3 meses seguidos. Para ti a lo mejor son 6 meses. Entonces depende 100% de la persona o personas que puedan coger tu expediente y hacerte una inspección. El requisito es ese, que no sea habitual y que sea algo esporádico, ¿vale? Que no supere el salario mínimo, pero vamos, que si te coge un inspector o inspectora con ganas de fastidiarte y has hecho 3 facturitas seguidas, perfectamente pueden decir que te tienes que dar de alta. Hola.
Y una duda, creo que mucha gente al inicio no sabemos qué hacer. Me doy de alta como autónomo, me doy de alta como pyme, como empresa. ¿Qué formas legales tenemos de trabajar y cómo, qué necesitamos saber para, para elegir la que mejor nos conviene? Bueno, lo que es más importante es los riesgos que vas a asumir. Si tu proyecto depende de tu trabajo y no vas a depender de nadie más, lo lógico es empezar como autónomo, porque minimizas los gastos iniciales, minimizas las obligaciones e incluso te puedes llegar a autogestionar. Pero si tú vas a asumir riesgos desde el principio, una inversión muy alta, vas a contratar mucho personal o vas a tener inversores, por ejemplo, esto desde el principio tienes que empezar con una sociedad, por un hecho muy claro, y es que tienes que proteger tu patrimonio, porque tú, haciendo bien las cosas, puedes ser responsable de tener que asumirlas. Evidentemente, tú montas un negocio y tú quieres pagarlo todo, pero ¿y si no puedes? Un autónomo lo tiene que pagar todo, haga bien las cosas o no las haga. En una empresa, si tú haces bien las cosas, tú puedes llegar a cerrar la empresa sin tener que pagar nada demostrando que lo has hecho bien. Entonces, ¿cómo tenemos que empezar? Yo diría, tanteemos primero la posibilidad de hacerlo como autónomo. Minimiza gastos, empieza con un proyecto que puedas escalar poco a poco. Primero fideliza tu proyecto y luego ya consolidaremos una estructura, pero primero fideliza el proyecto. Muchísimas gracias por esto. Yo no te he preguntado antes, lo he hecho al revés. Números claros. ¿Cuáles son los gastos fijos y variables reales de un negocio cuando arrancas? Bueno, si hablamos como autónomo, ¿vale? Que sería esa fase inicial de la que hablábamos, estaríamos hablando de la cuota de autónomos, estamos hablando de 80 euros más o menos para la gente que se da de alta desde el principio, pero enseguida la cuota pasa a ser 300 euros. Tenemos que hablar de un seguro, responsabilidad civil, como mínimo, tu trabajo, algo puedes hacer que salga mal, por tanto necesitas un seguro de responsabilidad civil. Un gestor sería recomendable para un autónomo, claro que voy a decir yo, ¿vale? Si no podéis contratar ChatGPT, que bueno, también parte del trabajo también os la va a poder hacer. Que Y os tampoco vas... es gratis, ¿no? También si quieres que lo haga bien, tienes que pagarle. Así Exacto, que hay sí, que sumarle un poquito más y exacto. ya puedes trabajar Sí, con sí, una sí. asesoría que está muy bien. Hablando de esto, Santi, si me puedes ayudar a poner los datos de contacto de la asesoría EDAC, que yo garantizo personalmente que lo están haciendo de maravilla, que te están asesorando mejor imposible. Y que por eso mismo tengo aquí a Daniel, que ha sido muy, muy amable de romper parte de su tiempo de ordenador, que sé que es muy, muy difícil para él salir de la oficina. No, no, yo encantado de estar aquí, al contrario, a mí me encanta. Me estás haciendo publicidad, ¿qué más se puede pedir? Ay, qué bien, me alegro saber esto. Pues sigo con otra pregunta. ¿Es posible ser 100% en España legal sin morir en el intento desde el inicio? Es que la pregunta está, creo que mal planteada. Es que no se puede, es que se debe. O sea, mi respuesta debe ser se debe. ¿Por qué? Porque es que si no el negocio lo estamos planteando mal. Otra cosa es que después busquemos nichos, que es lo que hacemos los asesores. Los asesores no interpretamos la ley. Para eso está ChatGPT y eso está la administración, que es lo que decía, ¿no? Que la interpreta como les da la gana. Nosotros estamos para aplicar las leyes. Si la ley te dice una cosa, tienes que aplicarla. Y mi consejo es que el negocio se monte aplicando esa ley desde el principio. Si montamos el negocio pensando en que vamos a tener a un trabajador trabajando en negro, que vamos a comprar un producto en B con ese negro que cobramos a los clientes y que nos vamos a declarar el IVA, ya de entrada estamos montando un negocio que no tiene ningún futuro. Va a tener un futuro para medio ganarnos la vida a nosotros solitos, pero si lo que queremos es montar una estructura, que al final es lo que buscamos todos cuando montamos un negocio, poder montar un negocio de calidad, ofrecer un servicio de calidad. Si empezamos el negocio así, no siendo legales, no lo vamos a conseguir. Ahora bien, dentro de esto, bueno, pues siempre hay sus más y sus menos, se puede hacer de más y de menos. Hay cosas que desde el principio hay que cumplirlas, hay otras que es verdad que podemos traspasarlas al año que viene. No hace falta que sea todo inmediato. La administración se pone dura cuando tú estás engañando y estafando. Cuando las cosas las haces regular, también hay cierta permisividad. Hay cierta permisividad. O sea que bueno, sí con matices. Perfecto. Aprovecho antes de ir con Diana, que es nuestra próxima invitada, para
darle un momento a Daniel a explicarnos una gráfica que me envió hoy mismo y la he mirado y me he quedado pensando todavía en eso. Emprender con cabeza, una guía para madres y padres, que ahora la tenéis en pantalla los que nos estáis viendo en directo en la RC y por YouTube. Explícanos un poco, Daniel, ¿cómo hacemos los que tenemos hijos con todo esto? Ya es difícil emprender, pero si le sumas a los hijos, ¿cómo lo hacemos con cabeza? Yo creo que las compañeras que han estado antes aquí, o sea, mejor no han podido explicarlo todo, la experiencia. Y es que lo que han dicho tienen toda la razón. Cuando uno monta un negocio y tiene hijos, no puede esperar un plan B. El plan A ha de funcionar. Y si no funciona, debe estar previsto que no funcione. O sea, es el mismo plan. No es un plan B si no funciona. No, no, es el plan A que funcione y el plan A con una alternativa a que no funcione. ¿Vale? Porque claro, ¿qué pasa? Nosotros, el que está trabajando en una empresa, cuando llega agosto, y esto es curioso, pero es que me pasa con muchos clientes, llega agosto, no facturas, tú te quieres ir de vacaciones, como todos nos queremos ir con nuestros hijos de vacaciones, es el único momento en que podemos disfrutar de ellos al completo. Pues no se acuerdan que no facturan y que no van a cobrar, y no lo tienen en cuenta cuando hacen sus costes. Entonces, cuando uno tiene hijos, tiene que planificar su vida mucho más. Sus márgenes comerciales los tiene que planificar más. No puedes fastidiar a tus empleados y que se vayan porque te vas a tener que quedar tú trabajando. Si fastidias a un empleado, vas a tener que hacer todo el trabajo. ¿Quién se va a encargar en tu casa de los niños? No los vas a ver. Pues mejor cuida a tus empleados, cuida a tu equipo, cuida a la gente que trabaja contigo y tú tendrás más tiempo. Otra cosa es si ganarás más o ganarás menos. Pero lo que está claro es que podrás vivir más tranquilo. Que al final un emprendedor con hijos es lo que tiene que buscar. Un emprendedor que no tiene dinero a final de mes, que el negocio lo monta haciendo cosas raras, que tiene esa presión de tener que facturar constantemente, ese emprendedor está condenado a fracasar. Tarde o temprano empezará por necesidad a facturar con unos márgenes muy pequeños, empezará a perder dinero y entrará en una espiral negativa que lo trasladará a casa. No nos olvidemos que tú tienes un mal día, llegas cabreado a casa y cuando te encuentras a la familia, tu familia no tiene que vivir eso. Entonces tú tienes que tener esa serenidad de llegar a casa. Dani, mira lo que ha hecho tu hijo hoy. Y tú llegas a decir, uff, no, solo me faltaba esto hoy. O sea, después de que me han dicho esto, aquel cliente no sé cuánto, el otro no sé qué, y Hacienda me ha dicho no sé cuánto, y llegas y el niño no ha hecho los deberes. Y dices, menuda tontada. Pero tienes que estar allí y decir, bueno, pues voy a hacer el papel, voy a hacer que me enfado, voy a hacer que, bueno, voy a hacer un poco el papelito, pero a ver si lo liquido antes, que yo lo que quiero es darles una chuchón, ¿no? Que empieza el clásico. Exacto. Sí, más o menos es eso. Entonces, no, un emprendedor puede hacerlo con negocios, o sea, puede montar un negocio con hijos, no hay ningún problema. Mi primer negocio lo monté cuando mi hija nació, porque no podía dormir por la noche y me puse en aquella época a programar una página web por la noche. Fue mi primer negocio, una página web. Y lo hacía de 12 de la noche a 3 4 de la mañana. No podía dormir, la niña daba por saco y pues me dio por eso. Mira, no sé, cada uno tiene sus cosas, ¿no? Pero se puede con cabeza, con orden, sin asumir riesgos y pensando mucho en lo que tienes detrás. Lo que tienes detrás tú y sobre todo si tienes trabajadores, pensemos que te tienes que poner en la piel de los demás también. Monta un buen equipo y funcionará seguro. Muchísimas gracias, Daniel. Diana, ¿tienes alguna duda? No, pero vamos a seguir hablando, ¿no? Así podemos tener un diálogo. Voy con Diana, que nos escuchó porque ahora pasamos, no he querido mezclar los dos temas, aunque en el día a día están muy mezclados, ¿no? Voy con Diana. Coach certificada ICF, ¿lo he dicho bien? Lo has dicho bien. Ay, qué bien. Diana es coach certificada, experta en la mentalidad que necesita un emprendedor para no tirar la toalla. Viene a rescatarnos de la culpa, del síndrome del impostor y de esa parálisis por análisis que nos hace planificar mucho pero ejecutar poco. Si sientes que el negocio te devora o que no llegas a nada, Diana es la persona que necesitas escuchar hoy. Un placer tenerte, Diana. Igualmente, qué bonito, qué bien has hablado de ¿Ha mí, dicho volveré. bien? No he sido yo, ha sido ChatGPT, pero yo ChatGPT, comparto. pero bueno, me encanta, ¿no? Como decía Daniel antes, ChatGPT, ¿qué haríamos sin ChatGPT hoy en día? Puedes hablar con especialistas como vosotros. Sí. A ver, vamos a prestar atención todos a lo que nos dice Diana porque la salud mental es muy importante, es de donde empieza todo. A ver, Diana,
nos habló Daniel de cómo ser inteligente y cómo hacer las cosas bien. Ahora, como este es nuestro primer programa, hablamos de los inicios. Los inicios dan miedo. Dar el paso hacia el desconocido, hacia algo que tú esperas que vaya bien, pero nunca sabes si va a ir o no. A veces no sabes, ¿es miedo o simplemente no confías en tu idea de negocio? ¿Cómo diferencio esto al inicio? Bueno, yo creo que puede ser un miedo, pero no es porque la idea en sí no es buena, sino que es un miedo porque estás saliendo de tu zona conocida, zona de confort. Lo que es importante, ¿no? Es cómo te estás hablando a ti mismo cuando estás empezando, cuando estás emprendiendo. ¿Desde qué lugar te estás hablando? ¿Te estás diciendo no soy lo suficiente capaz, no sé hacerlo, no me he preparado lo suficiente? ¿O te estás basando en algo más de información, como sería no he definido muy bien al cliente, no sé qué precio poner a mis sesiones o a mi producto? Porque toda esta parte sí que se puede solucionar por un tema más técnico. Si te estás hablando desde la primera perspectiva, que es la menos amorosa, es exactamente la que tienes que cambiar, porque lo importante es decirte a ti mismo que no vas a hacerlo perfecto desde el principio, sino que tienes que empezar a moverte para poder hacer algo. Y al final el miedo no va a desaparecer con el pensamiento, el miedo va a desaparecer cuando das un primer pequeño paso y vas a ver que puedes confiar en ti. Y poco a poco, pues vas a coger más confianza y ese miedo que parecía enorme al principio se está realmente disminuyendo. Hablando del principio, mucha gente se siente como un fraude cuando empieza a poner precios a lo que hace, sobre todo cuando son servicios. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué nos sentimos un fraude cuando empezamos a cobrar por lo que realmente deberíamos, ¿no? Por nuestros Claro que sí. servicios. Este es un poco el famoso síndrome del impostor, ¿no? Y esto es lo que pasa cuando nuestra identidad no se pone al día con la nueva versión que estamos creando de nosotros mismos. Lo que pasa es que otra vez tenemos que ir paso por paso, ir poco a poco e ir confiando en la nueva identidad que estamos construyendo. Al final, ese no impostor te está de alguna manera intentando proteger, ¿no? Y te está diciendo cómo es que ahora vas a salir a hablar en público, cómo es que ahora vas a poner precio. Y otra vez tienes que aguantar la incomodidad. Yo creo que aquí la clave es mantenerte en esa incomodidad y darte cuenta que es un paso absolutamente normal y lógico y que tienes que transitar. Y otra vez la clave es una pequeña acción. De esta manera nuestro cerebro va a confiar que es posible. Es como cuando quieres conquistar el Everest, ¿no? No lo vas a conquistar de una vez. Tienes que empezar por pequeños pasos. Y así es como se construye esa confianza. Hablemos un poco del éxito y la culpa. ¿Por qué nos sentimos culpables los emprendedores cuando descansamos? A mí me pasa, muchas veces estoy agobiada, no puedo más, los niños están aquí, el teléfono suena, el WhatsApp, no sé por dónde empezar y dónde acabar. Y cuando me meto en la cama, sigo dándole vueltas y pienso, si durmiera 2 horas menos, igual haría más cosas. Entonces, o si salgo con mis amigas, por ejemplo, a veces me siento culpable y digo, estoy perdiendo el tiempo aquí. ¿Te pasa a ti también esto? Te diría que cada vez menos, cada vez menos. Yo he aprendido a aislarme. Yo en la pandemia teníamos un despacho bastante grande, éramos bastantes personas, teníamos varias oficinas. Con la pandemia se desmontó todo y me cambió mucho la perspectiva. Y desde entonces te diría que soy súper happy. O sea, si un cliente se enfada conmigo y no quiere trabajar, me sabe mal, evidentemente. Sobre todo si es por un tema de servicio y de calidad, ¿eh? Sí. Pero si es por un tema que no nos entendemos, mira, si me pagaba 100 euros, 150 o 200, es igual lo que sea. Es que me da igual. Me voy para casa más feliz, con tal de no discutir, pero súper feliz. Ya digo, cada vez me olvido más de todas estas cosas. Ya no tengo, por ejemplo, email en el teléfono, no lo recibo. Me voy a mi casa y cuando me conecto a trabajar es porque trabajo. En mi casa estoy con mi familia. Qué bien. Yo creo que aquí Daniela ha dado en la clave, ¿no? Es cambio de perspectiva, es lo que has dicho.
al final se trata de esto, porque decías, ¿no? De que cuando tienes éxito o cuando eres emprendedor y trabajas todo el día, si no llegas a todo, como que te sientes culpable. Y yo creo de que esto viene de que hemos aprendido que el éxito iguala al sacrificio o que el éxito tiene que ser trabajar 24 horas al día. Y al final no es así, ¿no? Al final yo creo que lo más importante es la gestión emocional, que estamos hablando antes con Daniel, antes de entrar, la diferencia entre la parte técnica y la parte emocional. Porque no es tan importante que no llegues a todo. No vamos a poder llegar a todo, es una realidad. Lo que es importante es cómo gestionas tu percepción sobre esas emociones, ¿no? Que van a ir surgiendo si no llegas a todo. Y es importante aquí saber priorizar y saber decirte a ti mismo, es normal no llegar a todo. ¿Qué es lo importante para mí? De estas miles cosas que tengo que hacer, ¿cuáles elijo sin culpa y cuáles dejo de hacer también sin culpa? Y de esta manera, ¿no? ¿Qué emoción al final no voy a tener? Porque si no llego a todo, igual me puedo sentir culpable o, yo qué sé, un fracasado o que puedo hacer más. Todo este diálogo interno es importante reducirlo y calmarlo y decirte, es absolutamente normal que llegue a esto y este será mi 100% para hoy. Me parece muy bien. ¿Tú cuándo llegaste a este punto? Porque creo que hay un punto de inflexión en la vida del emprendedor. Cuando pasas de ser autónomo, pasas a tener empleados, pasas de que ya no necesitas cobrar todo lo que cobras en este momento, ya empiezas a dar un poco más de valor a tu vida. No, pero al que arranca hoy, al que no tiene esos recursos, al que no puede decirle no al cliente de 100 euros porque tiene que pagar gestoría, publicidad, coach, psicólogo, coles. ¿Qué les decimos? Yo te ¿Cómo lo diría hace? que se lo tiene que plantear, que a lo mejor sí que le tiene que decir que no. Lo que tiene que plantear bien es la estrategia de inicio de su negocio. Porque ese cliente, 100 euros, te los puedes ahorrar. Tú decías, muy bien, yo he salido a cenar con mis amigas. Pues a lo mejor vale la pena no salir a cenar, que a todos nos gusta, evidentemente, y que es muy sano, pero a lo mejor vale la pena no salir a cenar a cambio de tu salud mental, ¿vale? Que para mí es fundamental. Decíamos de una persona emprendedora con hijos no puede tener un plan B. El plan ha de funcionar bien o mal. Si yo monto el negocio y constantemente lo que tengo es tensiones con mis clientes y a este que me pide una rebaja le tengo que bajar el precio, lo que va a acabar pasando es que voy a tener muchos clientes, voy a tener que trabajar muchas horas y estoy sacrificando mi familia. Entonces, cuando uno llega a casa, tiene que estar 100% con sus hijos y tiene que dedicarle tiempo a sus hijos y a su familia. Y cuando está en casa no quiere decir que no trabaje tampoco, porque los que somos emprendedores yo creo que todos lo sabemos. Tú lo que no haces a lo mejor es cogerte el portátil y ponerte allí a contestar emails, que es lo que yo no hago. Pero claro, yo me voy a dormir y voy pensando, oye, ¿y si esto mañana lo hiciéramos así? ¿Y si aquel entonces hiciera y el otro tal? Oye, pues me ahorraría 3 horas de trabajo. Entonces, a veces, eso es trabajo también. No hace falta contestar los emails. Yo prefiero a un cliente decir, mira, no lo quiero porque me envía 200 emails, entonces no me interesa. Porque me colapsa tiempo de calidad de pensar cómo puedo hacer yo un negocio pues que dé un buen servicio, que tenga pues es un equipo contento y que nos ganemos todos la vida, porque al final es que todos nos tenemos que ganar la vida. Así es. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Espero veros el próximo miércoles de 3 a 4. Cierro micro porque me toca ir pitando a recoger a los niños del cole y a mis invitados también. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti, Gracias muy amable. a ti. Gracias, Santi, por aguantarnos.